Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Las fiestas de la Navidad concluyen propiamente con el tema, con la fiesta de la Epifanía. Ciertamente en este año todavía nos queda una semana de Navidad, esta semana que transcurrirá a partir de hoy y que culminará con la fiesta la próxima semana de el bautismo del Señor, que es ya el domingo primero del tiempo ordinario. Regresaremos nuevamente a nuestro ciclo para seguir profundizando en todo lo que hemos venido ya viendo durante este tiempo del Adviento y de la Navidad. En este ciclo hemos tratado de profundizar en el tema que nos proponía desde el inicio el Adviento, esta luz que brilla en medio de la oscuridad, que es Jesucristo. Esta luz que es capaz de transformar nuestra sociedad. Y por eso recordarán que durante todo este tiempo, incluyendo el tiempo de la Navidad, hemos tratado de enfocar nuestra reflexión sobre la necesidad de construir los cielos nuevos y la tierra nueva. Dijimos los cielos nuevos y la tierra nueva, pues de manera definitiva, pues será el día que venga Jesús y vayamos todos a participar eternamente del cielo, pero también tenemos que construir aquí esos cielos nuevos y esa tierra nueva. O sea, ese espacio en nuestras vidas en donde haya más justicia, en donde haya más paz, más alegría y más amor. Y decíamos que de esto, pues cada uno de nosotros era también responsable. Para poderlo construir, necesitábamos que viniera Jesús, la luz del mundo, la luz que es la palabra, esta palabra que es Dios y que existía con Dios y que se ha hecho presente a través de la encarnación, pero que nos ha dejado su presencia en la Sagrada Escritura. Esta palabra es el mismo Jesucristo de ayer, de hoy y de siempre. Y por eso la Navidad abre para nosotros, decíamos, ya una oportunidad concreta de un cambio en nuestras vidas y en la sociedad. Concluye estas fiestas de la Navidad con la Epifanía, la manifestación. Hemos escuchado hoy en el texto evangélico cómo los magos han venido desde lejos a buscar esta luz, han venido a buscar al Mesías, esta luz que transforma la vida. Y esta luz es la que hace posible que exista una nueva sociedad. Pero para ello necesitamos encontrarnos vivamente con ella. No basta solamente el tenerla
como lo vimos durante en la fiesta de la Navidad, no basta solamente con tener el bautismo y los sacramentos, sino necesitamos que esta palabra de Dios se manifieste y disipe la oscuridad de nuestra vida y disipe la oscuridad también de nuestro mundo. Y es importante entonces que nosotros veamos si verdaderamente cada uno de los que hoy estamos aquí ha tenido este encuentro transformante, si se ha convertido ya en luz del mundo y sal de la tierra. Porque vemos que mucha gente pues viene a misa. Vemos que, aunque ya no todos en México se proponen como católicos, pues tenemos todavía un 84% de la población que se afirmó en el último censo como católico. Y sin embargo vemos un país de injusticia, vemos un país sin compromiso, vemos un país plagado de violencia, en donde uno se pregunta, ¿y dónde está la luz de estos bautizados? ¿Por qué si están bautizados no tienen esta luz? Porque esta luz viene de la palabra, no solamente del bautismo. Por eso la insistencia en que tengamos un contacto y un encuentro con Cristo palabra. Y para ello necesitamos buscar este encuentro. Y hoy yo quisiera proponerles a ustedes unos puntos de revisión en su vida que les permita darse cuenta en qué áreas tendrían que trabajar o dónde tendrían que estar buscando para que se dé este encuentro con Jesús, para que podamos ser el factor de cambio decisivo en nuestra sociedad. Quisiera por ello iniciar nuestra reflexión presentándoles dos elementos importantes a reflexionar. El encuentro con Cristo, el encuentro con la palabra, el encuentro con el Mesías, tiene que producir en nosotros un cambio de actitud. Un cambio de actitud. Y para ello quisiera presentarles, ya lo conocemos bien, el caso de Pablo, capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un excelente fariseo. Es más, era más religioso que todos ustedes y yo juntos. Si Pablo hubiera vivido en nuestra época, sería un hombre de misa diaria, sería un hombre que pues se confesaba con frecuencia, que no perdía su comunión, que se sabía, estaría en clases de Biblia aquí, sería maestro de Biblia aquí en la parroquia. Si lo pusiéramos en el contexto de nuestra actualidad, así sería Pablo, un supercristiano, ¿verdad? Un hombre que no se le pela la misa, un cumplidor de la ley, perfecto. Así se presenta él. Yo era un fariseo, educado, imagínense ustedes, a los pies de Gamaliel, el mejor de los maestros de la época. Un peladazo, ¿no? Pero andaba persiguiendo a Cristo. Estaba ciego. Y por eso tenía una actitud destructiva en la sociedad. A pesar de ser un hombre tan religioso, era un hombre destructor. Porque no había tenido un encuentro con Cristo, pero andaba en búsqueda, lo andaba buscando igual que los magos. Finalmente, como lo leemos en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, en el camino a Damasco Jesús se hace presente en su vida. Una luz lo envuelve. Esa luz que andaba buscando, esa luz que no había encontrado y que por ello era un destructor, a pesar de ser un hombre tan religioso. En vez de estar construyendo el mundo y estar llevando pues la buena noticia, se dedicaba a destruirla. Jesús sale a su encuentro en el camino y entonces él va a cambiar su actitud. Quisiera iniciar nuestra reflexión abriendo nuestras Biblias en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. No leo toda la conversión de Pablo, la conocemos bien, solamente el versículo 20. O sea, estamos en el contexto de que Pablo, que se representa como ciego, recordarán ustedes, se le caen unas escamas cuando Ananías
ora por él, se le caen unas escamas de los ojos, que es un signo, es un elemento simbólico de su ceguera ante la verdad. Pablo no conocía la verdad, a pesar de ser tan religioso, no conocía la verdad, no tenía la luz de Cristo. Y entonces se le caen estas escamas y entonces la luz viene a sus ojos, signo del encuentro con Jesús. Este encuentro con Jesús va a producir en él un efecto inmediato. Versículo 20. Dice, luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían, ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. ¿Qué nos dice esta lectura, hermanos? El encuentro con Jesús va a producir una serie de efectos instantáneos. Primero, un cambio de actitud. Él va a dejar de perseguir y se va a convertir ahora en un proclamador de la palabra. Él va a tratar de convencer, fíjense, va a tratar de convencer a todos con los que convive de que Jesús es el Mesías. Y esto, mis queridos muchachos, ¿verdad?, sobre todo los chavos, pero en general, los que tenemos la oportunidad de tratar con el mundo, compañeros de trabajo, hoy estamos plagados de sectas, de todo tipo de sectas. Y yo te pregunto, ¿tú eres de los que defiende nuestra fe? ¿Tú eres de los que busca probarles a tus amigos, a tus compañeros en el trabajo, en la escuela, que Jesús es el Mesías, que la verdadera religión es la católica? ¿O te sordeas? Sigues siendo un buen religioso, pero no defiendes tu fe. No buscas en el momento adecuado tratar de convencer a tus compañeros y a tus amigos de que Jesús es el Mesías, de que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Jesucristo. Y entonces estás en las conversaciones, sale el tema del New Age, sale el tema de otras sectas, salen todos estos tipos de temas y tú nunca lo defiendes. Nunca tratas de probar que Él es el Mesías. No tienes valor. Somos todavía cobardes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todavía no tienes una epifanía de Cristo. Que todavía no te has encontrado porque seguramente no lo has buscado. No has buscado tener ese encuentro personal con el Señor. Ese encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante, como dice Juan Pablo II, que es el que transforma nuestra vida y de nuestra vida podemos transformar la sociedad. Por eso vemos en tantas fiestas y en tantas reuniones católicos que vemos en misa, católicos que los vemos comulgar, católicos que los vemos confesarse, pero católicos cobardes. Católicos que no son capaces de defender a Jesucristo y defender nuestra iglesia, porque no ha cambiado su actitud. Siguen teniendo todavía una actitud pasiva. ¿Sí? Primer punto a checar, ¿sigo siendo un católico pasivo? ¿Sigo siendo un católico que no defiende su fe? ¿Sigo teniendo la actitud de ser muy religioso y traer cruces y Biblias y estar metido en las clases de Biblia y todo eso, pero a la hora que se necesita la fe, a la hora que tienes que dar testimonio, a la hora que tienes que hablar de tu iglesia, a la hora que tienes que hablar de Jesucristo, entonces calladito te ves más bonito? Primer punto a checar. Segundo punto a checar a propósito de los ciegos, de los que no ven. Acuérdense que la ceguera es signo de que no está la luz de la verdad en nuestras vidas. Tiene que ver siempre con la conversión. El segundo ejemplo que les quiero presentar sobre este aspecto es otra persona que ya conocemos bien. ¿Recuerdan a Bartimeo? Este ciego que estaba afuera de Jericó. Vamos ahora a Marcos, capítulo 9. Este es un hombre que no puede construir nada porque está ciego, está imposibilitado.
como tantos católicos que están imposibilitados, están ciegos. Y entonces están sentados en una banca en la iglesia, o están sentados en un pupitre en una clase de Biblia, pero no construyen el reino, porque están ciegos. ¿Cómo voy a construir si estoy ciego? Bueno, pues en este Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, vamos hacia la parte final de esta perícopa, que empieza en el versículo 46. Nos dice que Bartimeo gritaba, está en búsqueda. No es pasivo como muchos de los católicos. Es un hombre que está buscando salir de su ceguera, salir de su inactividad. Quiere transformar, pero no puede. Y entonces se pone a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hay una búsqueda, ¿se fijan? Igual que los hombres estos que vinieron de tierras lejanas. Venían en busca del Mesías, venían en busca de la luz, venían en busca de la conversión. Pero esto requiere salir de nosotros mismos. Esto requiere gritar, esto requiere ir en búsqueda de Jesús. Hoy nuestra iglesia no busca a Jesús, se ha conformado solamente con los ritos, se ha conformado solamente con esta serie de actividades que hacemos los cristianos, pero que luego en el momento de construir nuestro mundo no somos capaces de transformarlo, porque no hemos tenido epifanía con Cristo, porque esa palabra que nació simplemente se ha quedado guardada en nuestro corazón como un sacramento, pero no se opera, porque la palabra que es luz no está viva en el corazón. Vean lo que pasa. Voy a leer desde el versículo 50. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús. Se acercó a Jesús. Encuentro, búsqueda, gritos. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. El efecto de ver, el efecto de recibir la verdad, el efecto de un encuentro personal de ojos abiertos y corazón palpitante es que te conviertes inmediatamente en un seguidor del Maestro, en un discípulo. ¿Tú eres un discípulo? Un discípulo es el que escucha la palabra y la vive. ¿Eres tú un lector diario de la Sagrada Escritura? ¿Estás buscando transformar tu vida y seguir al Maestro? Por eso es que no logramos transformar nuestra sociedad. Porque si no tienes este encuentro con Jesús, si no tienes esta búsqueda, porque el que busca tiene el corazón abierto, ¿no es cierto? Cuando no andas buscando nada, pues se te pueden pasar muchas cosas, porque no las estás buscando. Pero cuando las estás buscando, tienes la mirada fija, ¿verdad? Y si se te cayó una pastillita y la andas buscando, pues levantas todo y revisas y abres todos tus sentidos, ¿no es cierto? O sea, tu corazón está abierto porque andas en búsqueda. Hoy la iglesia necesita que tú vuelvas a entrar en búsqueda de Jesús. De un encuentro, si ya lo tuviste, más fuerte, más profundo, más definitivo, para que te conviertas en un discípulo, en alguien que sigue al Maestro, no en alguien que viene solamente a misa. De estos hay muchísimos. Si todos los que hoy venimos a misa en nuestra comunidad, cerca de 3,000 personas asisten a misa. Imagínense la fuerza que tendríamos si todos los que venimos a misa fuéramos discípulos de Jesús. Si todos defendiéramos nuestra fe, tendríamos solamente en esta parroquia, tendríamos una fuerza tremenda. Si solamente el 17% que va a misa tuviera un encuentro con Jesús, hermanos, tendremos una fuerza transformante impresionante en la sociedad. Pero no hemos tenido este encuentro. ¿Y cómo sé que no lo hemos tenido? Hermanos, porque hay bien poquitos discípulos. Hay bien poquitos que quieren ser como Jesús.
¿Tú quieres ser como Jesús? ¿Tomas la palabra de Dios en serio? Y aunque no nos gustan muchas cosas de la palabra, ¿no es cierto? Hay palabras bien difíciles, ¿verdad? Perdonar al enemigo, al amigo 70 veces 7, dejar que se lleven tu capa, en fin, cosas difíciles, confiar en el Señor cuando están las cosas difíciles en la economía, etcétera. Por eso me doy cuenta de que falta este encuentro, de que falta epifanía de Dios en el corazón. Y eso es porque no lo buscamos, porque no tenemos el corazón abierto y ansioso como lo tenía Bartimeo. Jesús, Hijo de Dios, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero ver, quiero recobrar mi vista, quiero tener la verdad, quiero transformar mi casa, quiero transformar mi sociedad. Señor, hazte presente. Segundo punto, ¿eres discípulo de Cristo? ¿Verdaderamente estás tomando en serio su palabra para transformar tu vida y tu sociedad? Este primer encuentro con Jesús, que es lo primero que tenemos, es salir de la ceguera, nos tiene que llevar a un segundo momento de encuentro. Hay mucha gente que tiene ya este primer encuentro, el encuentro que te regresa a la luz. Por eso les presenté 2 ciegos, cada uno con características diferentes y cada uno con elementos importantes que te ayuden a revisar si tú ya tuviste este primer encuentro con Jesús. Si ya eres una persona que ve. Si ya eres una persona que ve, debes de empezar a defender tu fe. Debes de empezar a defender tu iglesia. Si ya eres una persona que ve, tienes que ser una persona que empieza a seguir lo que dice la palabra. La empieza a leer, pero desde el corazón. Si ya tuviste el encuentro que te sanó los ojos del alma y ahora la luz de Cristo, la luz de la verdad, ya está en tu corazón. Pero no basta, no basta. Necesitamos ahora que esto se convierta en una fuerza acarreadora. En el Evangelio de San Juan, vamos ahora al Evangelio de San Juan, vamos a encontrarnos un pasaje muy interesante. Felipe, capítulo 1 de San Juan, Felipe es uno de los que se encuentra con Jesús porque era discípulo de San Juan Bautista. Y una vez que se encuentra con Jesús, entonces vean lo que pasa. Vamos ahora al versículo 45. Voy a leer un poquito antes. Verso 40 para tener el contexto completo. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón. El primero que Andrés se encontró fue su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas. Entonces Andrés va y encuentra a su hermano y se lo lleva a Jesús, un acarreador, ¿no? Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. A ver, tercer punto del encuentro con Cristo. Una vez que has recobrado, que Dios te ha dado nuevamente la vista, entonces ahora te vas a convertir en un acarreador. Yo te pregunto, ¿eres tú un acarreador de personas a la iglesia? ¿Eres de los que están continuamente insistiéndole al compañero de la facultad: oye, acompáñame a la hora santa? Acompáñame a la hora santa, mira, ya lo hemos encontrado, he encontrado a Jesús allá en la parroquia y está transformando mi vida, me dio la vista, ahora puedo ver con claridad. Acompáñame. ¿Eres un acarreador? ¿Eres acarreador de tu propia familia? Papás que no vienen a misa, hermanos que no vienen a misa, papás que no se confiesan, hermanos que no se confiesan.
amigos de la oficina, amigos de nuestros medios de trabajo. ¿Eres un acarreador? Si no eres un acarreador, te falta encontrarte más profundamente con Cristo. A lo mejor ya tienes la luz, pero todavía no eres un acarreador. Y por eso la iglesia sigue vacía. Miren cuántos lugares vacíos tenemos aquí. Si tú te hubieras traído un amigo o una amiga, este lugar estaría lleno. ¿Y quién nos va a traer? ¿Quién nos va a acarrear? Pues la gente como Felipe o la gente como Andrés. Son los que son los acarreadores de la iglesia, son los que han tenido un encuentro transformante con Cristo, y ese encuentro transformante dice, si esto lo hizo por mí, pues tengo que traer a mi papá, y tengo que traer a mi mamá, y tengo que traer a mi hermano, y a mi vecino, y a mi compañero de trabajo, a mi compadre, y me convierto en un acarreador, y me lo traigo a la hora santa, y me lo traigo a confesar. Ahora que tuvimos las confesiones del fin de año, 2, 3 acarreadores muy buenos. Ya habíamos terminado las confesiones, a las 12 dije, bueno, ahora sí a las 12, vinimos 4 sacerdotes y estuvimos confesando desde las 9 hasta las 12. Y ya a las 12 dije, bueno, ya. Y entonces estaban cerrando, les dije a los ministros, ya vayan cerrando las puertas, porque ya se ve los mexicanos, hasta las 12, no, se va a quedar el padre como... Piensan que, y se los advertí, ¿se acuerdan que les dije? No es como los lunes que me quedo hasta que termine. A las 12, papas, ¿no? Y bueno, pues a las 12 estábamos cerrando la iglesia. Y entonces vi que uno de los ministros estaba platicando ahí en la puerta con una persona que estaba queriendo entrar, ¿verdad? Y entonces ahí viene la persona y me dice, padre, ahí en la puerta hay una señora que dice que le trae un tiburón. Déjalo entrar, ¿verdad? No, eso sí, déjamelo entrar. Un acarreador. Le traigo un tiburón. Años tenía esa persona de no confesarse. Años. Un tiburón. No, las sardinillas esas déjamelas afuera, esas como quiera, luego las pescamos, ¿verdad? Pero cuando me dijo, le traigo un tiburón, dije, no, ese sí, pásamelo, ¿verdad? Un acarreador. ¿Cómo lo hizo? No sé, pero convenció a este tiburón de que tenía que venir a confesarse para empezar el año en gracia. Y así 2, 3 también los vi que venían acompañados de algunos acarreadores que venían trayendo al esposo, trayendo al hijo, trayendo a algún amigo que estaba, algunos más tiburonescos que otros, pero todos venían bien cargaditos. Esas personas nunca hubieran venido, nunca se hubieran confesado, si no hubieran tenido un Felipe o un Andrés. ¿Y por qué ese Felipe y ese Andrés hicieron esto? Porque esas personas seguramente que ya ven. Esas personas ya tuvieron un encuentro, una epifanía con Jesús que les devolvió la vista. Y entonces ahora dicen, ¿y esta bola de ciegos? Déjame llevarlos yo también con el Señor. Y se convierten en acarreadores para la gloria de Dios. Tercer punto, ¿eres acarreador? Vean cómo tenemos puntos bien claros para ver en qué nivel de encuentro estás con el Señor. Porque lo importante es ir avanzando y este punto nos dice que tienes que ser un acarreador. Ahí en su checklist, a ver dónde vas. No, este sí, el primero sí, el segundo sí, el tercero. Ay, Carlitos. Y todavía no acabo. Cuarto punto, para seguir avanzando para ver qué tan profundo está nuestro encuentro con Cristo. Muy bien, pues ya soy acarreador también, ya traigo algunos pececillos a la pecera, los traigo a la hora santa, los traigo a confesar, los traigo a misa. Pero ahora necesitamos quitarnos completamente del pecado. La persona que se encuentra con Cristo abandona para siempre el pecado. En el capítulo 1, vamos ahora a Marcos, capítulo 1.
Uno de los primeros milagros que hace Jesús, que es emblemático, recuerden que todas las cosas en la Sagrada Escritura tienen un porqué, porque son primero, porque tienen cierta relevancia, etcétera, porque tienen una implicación simbólica importante. El primer milagro que hace Jesús es quitar un espíritu impuro. Está en el capítulo 1, versículo 21, porque una de las principales funciones de Jesús fue echar fuera la obra del demonio, y por eso una de ellas fue la parte exorcística de Jesús. Su primer milagro, que es emblemático en Marcos, es quitar un espíritu impuro. El segundo, que es emblemático, es sanar, y sana a la suegra de Pedro. Y el tercer milagro importante es sanar a un leproso. La lepra en la Sagrada Escritura representa el pecado. Recuerden ustedes que en la concepción del Antiguo Testamento los pecadores pues eran leprosos, ¿verdad? O sea, algo habrás hecho y por eso Dios te castigó con la lepra. Entonces tiene la simbología, ¿verdad?, de que la lepra es el pecado. Bueno, pues aquí tenemos a un leproso, capítulo 1, verso 40. En este texto Jesús sana de la lepra. El encuentro con Jesús sana a este hombre y es emblemáticamente para decirnos, tu encuentro con Jesús tiene que sanarte completamente del pecado. Puede ser que ya veas, puede ser que ya defiendas al Señor, puede ser que seas un acarreador, pero todavía estás enganchado en la vida de pecado, sobre todo los pecados que tienen que ver muchas veces con la vida sexual o que tienen que ver con algún otro tipo de ataduras en nuestra vida, juego, vicios, etc. Hay mucha gente en la iglesia, hermanos, que tiene ya un proceso de conversión importante, pero que está todavía muy atado a su pecado. Está leproso todavía. ¿Y cómo sabemos que está leproso? Por lo siguiente. Sana Jesús. Voy a leer desde el verso 44. Vean el efecto de la limpia. Mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente a ningún pueblo, sino que se quedaba fuera en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. Imagínense, se convirtió en el jefe de la campaña publicitaria de Cristo. Le fue a contar a todos lo que él había hecho, le había quitado finalmente su atadura al pecado. Yo que estaba atado al alcohol, me encontré con Jesús y se acabó. Y hay gente en la iglesia, hermanos, gente que forma parte a veces de ministerios, que forma parte de escuelas bíblicas, que viene a misa todos los domingos, que ha tenido ya encuentros querigmáticos, pero sigue, por ejemplo, atado al alcohol o algún vicio. La lepra del pecado todavía está sobre su corazón. No ha tenido un encuentro todavía más profundo. ¿Se fijan cómo vamos en profundidad? Es un encuentro cada vez más profundo, que va teniendo consecuencias más profundas en mi vida, hasta el punto de abandonar completamente el pecado. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? ¿Quién podía sanar la lepra? Nadie. Solo Cristo. Solo Cristo puede salvarte de tu lepra. Pero para eso tienes que tener un encuentro con Él, un encuentro personal. Y para tener ese encuentro tienes que buscarlo y tienes que gritarle como le gritaba Bartimeo. Y tienes que buscarlo como Pablo y tienes que buscarlo como esta gente que venía de lugares lejanos. Y Dios está dispuesto a quitarte tu lepra, a quitarte tus ataduras, a quitarte tus vicios, para que puedas ser un hombre verdaderamente libre y puedas disfrutar la vida en plenitud que Él ha traído para todos nosotros. ¿Cómo andamos? En ataduras. ¿Palomita o tachita?
¿Dónde vas en tu proceso de encuentro con Cristo? Porque el problema es abandonarnos, hermanos, y decir, ya veo, y dejar todo lo demás fuera. Ya no ser acarreador. O ser acarreador, pero no seguir profundizando en mi vida espiritual hasta el punto de que Dios logre sanarme de todas mis ataduras, de todos mis vicios, de todos mis temores, de todos mis traumas, que quite completamente la lepra. ¿Y cómo me doy cuenta que ya me lo gritó? Porque empiezo a gritárselo a todo el mundo. Tú también puedes ser libre, tú también puedes ser libre, encuéntrate con Jesús, encuéntrate con Jesús. Y entonces haces campañas en las facultades y campañas en tu trabajo y campañas en el barrio, porque quieres que todo mundo sepa lo que Dios ha hecho en tu vida. Era un leproso, estaba atado al alcohol, estaba atado a la droga, estaba atado al sexo, estaba atado a muchos temores, a muchas angustias en mi vida. Pero el Señor me liberó. Vengan, vengan a verlo, para que vean lo que puede hacer por ustedes. ¿Palomita o tachita? Y bueno, pues todo esto finalmente, el último, ¿verdad? O sea, cuando dices, ahora sí, ya estoy convertido hasta el fondo, ¿verdad? O sea, ahora sí, la acción de Dios es completa en mi vida. ¿Cómo sé que la acción de Dios es completa en mi vida? Porque hay cambios morales en mi vida. Hay cambios morales y éticos en mi vida. La gente ahora ya no tienes que decir nada porque la gente ahora se da cuenta. Vean lo que dice San Pablo, el San Pablo nuevo, carta a Tito, capítulo 3, verso 3. Voy a leer desde el 2. Dice que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos, y que se muestren humildes de corazón en su trato con todos. Fíjense, verso 3. Porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Así éramos. Es decir, hay un cambio ahora que la gente se da cuenta en nuestros ambientes naturales. Este tipo era un maldiciento. Siempre llegaba con pim, pum, pam, tú y quién sabe qué. Trataba mal a su esposa, a sus hijos, a sus papás. Y ahora, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me encontré con Jesucristo. Me encontré con Jesucristo. Vean que todo lo demás puede estar presente. Hay gente que es acarreadora, que es bien religiosa todavía. Es gente que ya ve, pero que trata bien mal a su esposa, que trata bien mal a sus hijos, que trata bien mal a sus empleados, que trata bien mal a todo mundo, que se pelea hasta con su sombra. Esa persona no ha tenido este cambio. Le falta ir en profundidad. En este encuentro profundo con Cristo, tienes que seguirlo buscando. No te pares, no te pares. No creas que porque ya eres un acarreador ya lo hiciste, o porque ya defiendes a Jesús en una reunión ya lo hiciste, o porque ya te desancló de tu vicio, ya lo hiciste. No, todavía tiene que haber cambios que la gente se da cuenta. Hay cambios profundos que Dios va realizando en nuestro corazón. Y al mero final, la caridad. La caridad será al final el signo de tu conversión total, de tu encuentro definitivo y transformante con Cristo, palabra. Entonces la luz que necesitaba tu corazón llega a tu vida y dispersa todas las tinieblas, toda la oscuridad de tu vida desaparece. Y te conviertes en una persona justa y caritativa. El ejemplo, ya lo conocemos bien, el buen Zaqueo, capítulo 19 de Lucas. Zaqueo era un hombre chaparrito, pero andaba buscando al Señor. No lo podía ver, pero lo andaba buscando.
Finalmente se subió a un árbol y se encontró con él arriba de un árbol. Zaqueo, baja de ahí porque tengo que hospedarme en tu casa. Así que Zaqueo baja y se queda Jesús en su casa. Y va a producir un efecto tremendo en el corazón de Zaqueo. Vean lo que va a pasar. Zaqueo, versículo 8, estamos capítulo 19 de Lucas, verso 8. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Una persona que ha tenido ya un encuentro transformante con Cristo, una persona que tiene la luz de Dios, una persona que se ha convertido ya en acarreador, una persona que ha sido liberada de su lepra, ahora es una persona que es generosa y que es justa. ¿Eres generoso a este nivel? ¿De dar la mitad de lo que tienes? ¿Así de generosa ya es tu vida? ¿Eres justo en lo que das a tu esposa, a tus hijos? Y acuérdense que la justicia, cuando tratamos este tema de Zaqueo, nos dimos cuenta que la justicia no es darle a cada uno, sino es 4 veces más. ¿Cuánto le toca a mi esposa? ¿Cuántas horas le tocan a mi esposo? ¿Cuántas horas le tocan a mis hijos? ¿Cuánto es lo justo? Hermanos, lo justo en Dios supera la forma cuantitativa en la que nosotros hacemos nuestra justicia. Como ven, hermanos, es necesario salir en busca de Jesús. Es necesario, como los hombres estos, dejar nuestra seguridad, porque hoy la iglesia quiere seguir segura y no quiere salir de sí misma. No queremos salir de nuestra comodidad de nuestra casa, no queremos salir de nuestra comodidad de las celebraciones. Hasta ahí llega nuestro cristianismo, venir a misa. No queremos salir como los hombres que vinieron desde el lejano oriente a buscar a Jesús. Necesitamos salir de nuestra comodidad. Necesitamos abrir nuevos espacios de encuentro con Cristo a través de su palabra, a través de la oración, a través de cursos, a través de todo, pero con la búsqueda. Me voy a meter a este curso buscando a Cristo. A lo mejor lo encuentras. A lo mejor lo encuentras un poco. Voy a empezar a venir a comulgar más frecuente, pero con la idea no de nada más comulgar, sino de buscar a Cristo. Voy a hacer más oración para ver si Dios se me manifiesta y se me revela. Y todas estas cosas de las que hoy hemos visto que son producto de este encuentro profundo con Cristo, se realizan en mi vida. Solamente, hermanos, la gente convertida, solamente la gente que ha hecho todas estas etapas de encuentro con Jesús, es la gente que puede cambiar la sociedad. Si no logramos avanzar en nuestro encuentro con Cristo hasta llegar a la caridad sin límite y a la justicia sin par, será bien difícil que podamos cambiar nuestro mundo. Yo los invito, hermanos, a cada uno, cada quien haga su lista y vea dónde está. ¿Qué tan profundo ha sido ya su encuentro con Jesús palabra? Y en base a eso, salga de su comodidad. Salga de su comodidad, no se quede ahí donde está. Salga de ahí y busque más. El que busca, encuentra. Y si tú buscas a Jesús, Jesús se te va a manifestar y va a dar un paso más en tu vida interior para que pueda ser un factor de cambio de nuestra sociedad. Una persona convertida y transformada será un instrumento para que el mundo se transforme y cambie. Queremos cielos nuevos y tierra nueva. Necesitamos tener un encuentro profundo y personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea Jesucristo.